Bienvenida o bienvenido a esta exploración de las ideas contenidas en tus fuentes. Hoy nos metemos de lleno en ese universo complejo y fascinante de cómo nuestros pensamientos pueden darle forma a nuestra realidad emocional y también a nuestras acciones. Vamos a analizar extractos de un texto que se centra en técnicas cognitivas. La misión, digamos, es desentrañar conceptos clave. ¿Qué son los esquemas mentales? ¿Cómo operan las distorsiones cognitivas? Y bueno, también cuáles son las ideas centrales de figuras tan influyentes como Aaron Beck y Albert Ellis. Exactamente. El propósito es entender cómo construimos ciertas interpretaciones de lo que nos pasa, de la realidad, ¿no? Y cómo esas interpretaciones, a su vez, pues disparan emociones y conductas. A veces de maneras que nos complican la vida más que ayudarnos, la verdad. Las fuentes también proponen herramientas concretas para intervenir en esos procesos internos. Es algo que seguro resuena en muchas experiencias. ¿A quién no le ha pasado que un pequeño error, no sé, se siente como una prueba irrefutable de que somos incompetentes? O que una crítica puntual, una sola, parece anular cualquier reconocimiento previo. Uf, sí. Esas son manifestaciones típicas de lo que vamos a explorar hoy. Así que empecemos a desmenuzar estas ideas. Para arrancar, el material introduce el concepto de esquemas. Vienen a ser como marcos o plantillas mentales. Ajá. Y los usamos a menudo sin darnos cuenta para organizar la avalancha de información que recibimos, para darle sentido. El texto los clasifica de varias maneras. Por ejemplo, por su función, evaluativos, afectivos, motivacionales, o por si nos ayudan o nos perjudican, adaptativos o no adaptativos los llaman. Así es. Y un punto crucial que resalta el material es que los esquemas disfuncionales, o sea, los que nos generan problemas, no surgen de la nada. Se construyen y, sobre todo, se mantienen a través de lo que Aaron Beck denominó distorsiones cognitivas. Ah, las distorsiones. Sí, son como sesgos sistemáticos en nuestra forma de procesar la información. Básicamente, retuerce los hechos para que encajen con el esquema que ya tenemos. Aunque la realidad objetiva, apunta en otra dirección. Es un mecanismo de autoperpetuación muy potente, fíjate. Suena a que son como filtros que de alguna manera deforman lo que vemos. ¿Podríamos revisar algunos ejemplos concretos que mencionan las fuentes para que quede más claro cómo operan estas distorsiones en el día a día? Por supuesto. Una muy frecuente es la inferencia arbitraria. O sea, saltar a conclusiones sin tener pruebas suficientes, o incluso con evidencia en contra. El ejemplo del texto es muy gráfico. El profesor me desaprobó el examen, por lo tanto, no me quiere. No hay una conexión lógica necesaria ahí, pero la mente la establece. Claro, un salto. Exacto. Otra es la generalización excesiva, extraer una regla universal a partir de uno o pocos incidentes. El clásico, todos los hombres son iguales, o todas las mujeres son iguales después de una mala experiencia. Sí, típico. O la abstracción selectiva, que es como poner un foco potentísimo sobre un detalle negativo, usualmente fuera de contexto, e ignorar todo lo demás. El caso que mencionan del empleado que teme el despido solo por no ser del mismo equipo de fútbol que el jefe. Ajá. Omitiendo quizás años de buen desempeño, es un buen ejemplo de esto. Lo peligroso es que estos errores de pensamiento no son ocasionales, tienden a ser patrones recurrentes. Entiendo. Son como atajos mentales que nos llevan, digamos, consistentemente por caminos que refuerzan visiones negativas o poco útiles de nosotros mismos o del mundo. Y las fuentes señalan que estas distorsiones se manifiestan a menudo como pensamientos automáticos. ¿Qué son exactamente? Son precisamente eso, pensamientos o imágenes mentales que aparecen de forma fugaz, espontánea, casi como un reflejo ante una situación. No son producto de una deliberación consciente, simplemente saltan a la mente. Surgen solos. Exacto. Y lo característico es que suelen presentar una visión muy parcial, exagerada o directamente distorsionada de la situación. Son como un comentario interno, instantáneo, que tiñe nuestra percepción. Y tiene un impacto directo, inmediato, en cómo nos sentimos y qué hacemos después. Pueden ser muy sutiles, pero tremendamente influyentes. Queda claro el mecanismo base. Ahora, entender estos errores cognitivos, naturalmente lleva a la pregunta de cómo las terapias realmente ayudan a las personas a cambiarlos. Aaron Beck es una figura clave aquí, sobre todo en relación con la depresión. ¿Cómo aplica él estas ideas?
El trabajo de Beck fue revolucionario en su momento. Aplicó este modelo cognitivo para entender y tratar la depresión. Observó un patrón muy consistente. Las personas deprimidas tienden a estar, digamos, inundadas por pensamientos automáticos negativos sobre 3 áreas específicas. ¿Cuáles serían? Sobre sí mismas, cosas como soy un fracaso, soy inútil. Sobre sus experiencias en el mundo, todo me sale mal, nadie me valora. Y sobre su futuro, nada va a mejorar, no hay esperanza. Esto es lo que se conoce como la tríada cognitiva de la depresión. Es como si la mente estuviera atrapada en un bucle negativo, ¿no? Que se autoalimenta y bloquea cualquier visión alternativa. Exactamente. Las distorsiones cognitivas actúan como guardianes de esa tríada negativa. Filtran la realidad de tal manera que la persona tiende a magnificar los fracasos y minimizar los éxitos, a ignorar la información positiva o a reinterpretarla para que encaje con su visión sombría. Un círculo vicioso. Totalmente. Los pensamientos negativos generan sentimientos de tristeza y desesperanza. Y esos sentimientos, a su vez, hacen más probables los pensamientos negativos. Una perspectiva potente sobre la depresión. Sí. Y por otro lado, el material nos presenta a Albert Ellis y su terapia racional emotiva conductual, la TREC. Aunque también se enfoca en el pensamiento, su ángulo parece tener matices distintos. ¿Cuál es el corazón de su propuesta? Esa es una excelente observación. Si bien ambos, Beck y Ellis, ven el pensamiento como el mediador clave entre los eventos y las emociones, Ellis pone un énfasis muy particular en lo que llamó creencias irracionales, y específicamente en aquellas que adoptan la forma de demandas absolutistas. Demandas. Sí, esos debería, tengo que, es necesario que son inflexibles, dogmáticos. Que nos imponemos a nosotros mismos, debo ser perfecto en todo, o a los demás, la gente debe tratarme siempre con justicia. O incluso al mundo, las condiciones de vida deben ser fáciles. Para Ellis, esta tiranía de los debería es la principal fuente de perturbación emocional significativa. Entonces, la distinción clave para Ellis no es tanto si el pensamiento es positivo o negativo en sí, sino si es racional o irracional. ¿Cómo define él esa diferencia? Fundamentalmente, las creencias racionales son flexibles, son lógicas, consistentes con la realidad. Se expresan como preferencias, deseos o lamentos. Preferiría tener éxito, me gustaría que me trataran bien, es lamentable que las cosas sean difíciles. Estas llevan a emociones que son apropiadas en intensidad y duración a la situación, tristeza, preocupación, molestia, y a conductas adaptativas. Las irracionales son rígidas, absolutistas, no realistas, se formulan como demandas. Debo tener éxito sí o sí, tienen que tratarme bien siempre, es intolerable que las cosas sean difíciles. Y estas llevan a emociones disfuncionales, excesivas o inapropiadas, depresión, ansiedad severa, ira, culpa paralizante y a conductas autodestructivas o que nos alejan de nuestras metas. Es interesante cómo esa rigidez se conecta con ciertas tendencias que describe Ellis, como el catastrofismo, eso de pensar que algo es el fin del mundo. Claro. La baja tolerancia a la frustración, la idea de no puedo soportar la incomodidad o la adversidad. Y esa tendencia a hacer evaluaciones globales de las personas basándose en una sola acción. Fallé en esto, por lo tanto, soy un fracaso total. Exacto. Esas son consecuencias directas de las demandas que están debajo. Si yo debo ser perfecto, entonces cualquier error, por pequeño que sea, se convierte en una catástrofe que demuestra mi inutilidad. Si la vida debe ser fácil, entonces cualquier dificultad se vuelve insoportable. Las fuentes listan 11 de estas creencias irracionales comunes identificadas por Ellis. Sí, las vi. Como la necesidad imperiosa de ser amado y aprobado por prácticamente todos. Uf, qué exigencia. O uno debe ser absolutamente competente en todo lo importante. Son ideas que, si las analizas fríamente, son inalcanzables y preparan el terreno para el malestar. Claro, pero me imagino que alguien podría escuchar creencias irracionales y reaccionar pensando, pero mi enojo o mi tristeza o mi ansiedad está justificada por lo que pasó. ¿Cómo aborda Ellis esa sensación de que la emoción fuerte, aunque dolorosa, tiene una base real en un evento negativo? Es una objeción muy común, sí. Y Ellis es claro al respecto. La TREC no niega que los eventos negativos ocurran, ni que sea natural sentir emociones negativas ante ellos.
La diferencia está en la calidad y en la intensidad de la emoción, y en la creencia que la genera. Ah, ok. Ellis distingue entre emociones negativas saludables, tristeza, preocupación, disgusto o decepción, que surgen de creencias racionales, o sea, preferencias, y emociones negativas perturbadoras, depresión, ansiedad, ira, culpa, que surgen de creencias irracionales, de las demandas. Entiendo la distinción. Ante un mismo evento negativo, por ejemplo, perder el trabajo, es racional sentir tristeza y preocupación. Eso estaría basado en preferiría conservar mi trabajo, es una lástima. Pero sería irracional caer en una depresión profunda basada en es terrible, no puedo soportarlo, esto demuestra que soy un inútil. Ya veo. La terapia se enfoca en cambiar la demanda, debo conservar mi trabajo, por la preferencia. Y eso modula la emoción, la lleva a un nivel más manejable y funcional. Entendido. El foco está entonces en pasar de la exigencia rígida a la preferencia flexible. Ujú. Y esto nos lleva al núcleo de la solución que propone Ellis, la famosa filosofía preferencial. Justamente, para Ellis, la clave de la salud psicológica reside en adoptar conscientemente esta filosofía. Es un cambio profundo de actitud, ¿eh? Reconocer nuestros deseos y metas, sí, pero aceptar que no hay ninguna ley universal que diga que deben cumplirse. Es cambiar el tiene que ser así. Por el me gustaría que fuera así y haré lo posible, pero puedo aceptar y manejar si no lo es. El material lo ilustra bien con el ejemplo de llegar tarde y que los amigos se hayan ido. La demanda, debían esperarme, lleva a ira o culpa. Claro. La preferencia, preferiría que estuvieran, qué lástima, lleva a una decepción manejable y a buscar una solución, como llamarlos. Ellis asocia esta filosofía con rasgos de salud mental como la autoaceptación incondicional, aceptarse como ser humano falible, la flexibilidad y la alta tolerancia a la frustración. Bien. Hemos visto los fundamentos teóricos de Beck y Ellis. Muy interesantes. Ahora, ¿qué tipo de técnicas concretas proponen estas terapias según las fuentes para ayudar a las personas a realizar estos cambios cognitivos? Ambas terapias son enfoques activos y colaborativos. Esto es importante. No se trata de una introspección pasiva. Terapeuta y consultante trabajan juntos, enfocados en el presente, en el aquí y ahora, y en la idea central de que modificar las cogniciones es la vía principal para cambiar emociones y conductas. ¿Y qué técnicas específicas mencionan? Bueno, algunas centrales que menciona el material son, primero, el modelo ABCDE, de Ellis. Es casi la hoja de ruta de la TREC. Ayuda a la persona a identificar claramente el acontecimiento activador, A. Las creencias B específicas que se dispararon, sobre todo las irracionales, las demandas, y las consecuencias emocionales y conductuales, C. El ABC. Exacto. Pero el paso clave es el D. Discutir o debatir esas creencias irracionales. Cuestionar su lógica, su base empírica, su utilidad pragmática. ¿Realmente necesitas eso para ser feliz? ¿Dónde está la evidencia? El objetivo es llegar a un efecto E, desarrollar creencias alternativas más racionales, más flexibles, lo que a su vez genera emociones más saludables y conductas más constructivas. Suena lógico. ¿Alguna otra técnica? Sí, otra fundamental, y esta la comparten ambos enfoques, es cuestionar la evidencia. Es animar a la persona a adoptar una postura como de detective o científico respecto a sus propios pensamientos automáticos o creencias. Ajá, investigar. Sí, se le guía para preguntar sistemáticamente, ¿qué pruebas reales, objetivas, tengo para sostener este pensamiento? ¿Qué evidencia hay en contra? ¿Podría haber otras explicaciones posibles para esta situación? Se busca debilitar la convicción en el pensamiento distorsionado, examinándolo a la luz de los hechos. El material también detalla la técnica de la flecha descendente. Esa parece una herramienta para ir más profundo, ¿no? ¿Cómo funciona? Sí, es una técnica muy útil para desenterrar las creencias nucleares o esquemas básicos, esos que a menudo se esconden detrás de los pensamientos automáticos más superficiales. Consiste en tomar un pensamiento automático inicial y preguntar repetidamente ¿y qué significaría eso para ti? O si eso fuera cierto, ¿qué sería lo peor de eso? Ir tirando del hilo. Exacto, como pelar una cebolla. Cada respuesta lleva una capa más profunda de significado personal. El ejemplo del texto es excelente. Alguien suspende un examen. Pensamiento, quizás no soy tan inteligente. Pregunta, ¿y si no fueras tan inteligente, qué significaría? Respuesta, que la gente no me valoraría.
Pregunta, ¿y si no te valoraran? Respuesta, me quedarían solo. ¡Wow! Pregunta, ¿y si te quedaras solo? Respuesta, no podría soportarlo, me moriría. Se llega a una creencia nuclear muy arraigada. En este caso, una sobre la supervivencia ligada a la validación externa y el miedo al abandono. Identificar estas creencias centrales es crucial porque son las que generan muchísimos pensamientos automáticos problemáticos. Es como llegar a la raíz del problema realmente. Y finalmente, se mencionan las tareas para el hogar. ¿Por qué son tan importantes? Son esenciales, absolutamente esenciales, porque el cambio real no ocurre solo durante la sesión de terapia. Esas tareas son actividades prácticas, diseñadas específicamente para que la persona ponga a prueba las viejas creencias disfuncionales. En la vida real. Exacto. Y que ensaye activamente nuevas formas de pensar y actuar en su vida cotidiana. Pueden incluir registrar pensamientos automáticos y cómo los desafiaron. Realizar pequeños experimentos conductuales para comprobar si las predicciones catastróficas se cumplen. Por ejemplo, exposición gradual a situaciones temidas, practicar habilidades de comunicación asertiva, etc. Generar evidencia nueva. Justo. El objetivo es generar experiencias correctoras. Que la persona vea por sí misma que puede afrontar las situaciones de manera diferente y que las creencias alternativas son más útiles y realistas. Refuerzan el aprendizaje y la generalización del cambio. Hemos cubierto bastante terreno con Beck y Ellis, figuras centrales de la terapia cognitiva, sin duda. Pero las fuentes también introducen a Anthony Robbins. Él es más conocido en el ámbito del desarrollo personal, ¿no? Y la popularización de la psicología del cambio. ¿Cómo encajan sus ideas en este panorama? Es una inclusión interesante, sí, porque muestra cómo estos principios cognitivos han trascendido la clínica, cómo se han adaptado para audiencias más amplias. Robbins, según el texto, habla de un sistema interno que guía nuestra experiencia, y está compuesto por 5 elementos: creencias y valores que ya hemos tocado algo, referencias, experiencias pasadas que usamos como evidencia, estados emocionales habituales y un elemento que me parece particularmente relevante en este contexto: las preguntas habituales. Preguntas habituales. ¿Te refieres a las preguntas que nos hacemos a nosotros mismos internamente? Exactamente. La idea que presenta Robbins y que resuena mucho con los principios cognitivos es que las preguntas que nos formulamos de manera recurrente, casi automática, dirigen nuestro foco de atención. Claro. Y donde va el foco, bueno, va la energía y la interpretación. Distingue entre preguntas limitantes, que a menudo son quejas disfrazadas o callejones sin salida. ¿Por qué siempre me pasa esto a mí? ¿Cómo pude ser tan estúpida o estúpido? ¿De quién es la culpa? Preguntas que no llevan a ningún lado. Exacto. Y por otro lado están las preguntas potencializadoras o útiles, las que abren posibilidades y orientan hacia soluciones. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué es lo gracioso o positivo de esta situación, aunque no lo parezca? ¿Cuáles son mis opciones ahora? ¿Cómo puedo mejorar esto la próxima vez? O incluso, ¿cómo puedo disfrutar del proceso mientras avanzo? Tras preguntas internas, determinará la calidad de las respuestas que nuestra mente genera, y por ende nuestra experiencia. Cambiar la pregunta habitual podría ser una palanca de cambio muy poderosa. Esa es precisamente la propuesta. Cambiar conscientemente el tipo de preguntas que nos hacemos por defecto puede alterar radicalmente en qué nos enfocamos, qué información recuperamos de la memoria, qué significado le damos a los eventos, y en última instancia, cómo nos sentimos y qué hacemos. Se conecta directamente con la idea de reestructuración cognitiva, pero desde un ángulo más, digamos, pragmático y de autoaplicación. Y esto enlaza con otro concepto que mencionan las fuentes en relación a Robbins, la redefinición. Es similar a cuestionar las distorsiones cognitivas. Está muy relacionado, sí. La redefinición o reframing, como se dice a veces, es la habilidad consciente de encontrar interpretaciones alternativas y más útiles para una misma situación. Es cambiar el marco, el frame, a través del cual vemos algo para cambiar su significado emocional y conductual. El vaso medio vacío o medio lleno. Ese es el ejemplo clásico. La realidad física es la misma, el nivel de agua, pero el marco cambia la percepción completamente. El texto ofrece el ejemplo de una separación de pareja. En lugar de enmarcarla únicamente como un fracaso, una definición limitante y dolorosa. Que es lo primero que suele venir a la mente. Claro. Se puede redefinir como evitar un futuro matrimonio infeliz, o una oportunidad para el autoconocimiento y crecimiento, o una liberación para encontrar una relación más compatible.
No se trata de negar la realidad o el dolor, sino de elegir activamente un significado que nos empodere o nos permita avanzar, en lugar de uno que nos paralice. Es otra herramienta para gestionar activamente nuestras interpretaciones. Entonces, para ir conectando los puntos, tenemos los modelos clínicos de Beck y Ellis, enfocados en pensamientos automáticos, esquemas, creencias irracionales. Y luego, las ideas popularizadas por figuras como Robbins, que hablan de sistemas internos, preguntas, redefiniciones. ¿Cuál es el hilo conductor o la conclusión principal que podemos extraer de todo esto según el material? El mensaje central, creo yo, que atraviesa todos estos enfoques, a pesar de sus diferentes énfasis y lenguajes, es extraordinariamente potente y esperanzador, diría. Nuestros procesos mentales, pensamientos, creencias, interpretaciones, las preguntas internas, los significados que construimos, tienen un impacto enorme, directo, en nuestras emociones y nuestras acciones. Eso está claro. Pero, y esto es lo crucial, no somos esclavos pasivos de estos procesos. Son accesibles. Podemos tomar conciencia de ellos. Y son modificables. Podemos aprender a identificar los patrones de pensamiento que nos perjudican, a cuestionar su validez y utilidad, y a cultivar activamente formas de pensar más realistas, más flexibles, más adaptativas. Las fuentes subrayan la eficacia demostrada de estas intervenciones cognitivas, a menudo integradas con estrategias conductuales, claro, y su versatilidad para aplicarse en diversos formatos, desde terapia individual hasta programas educativos. Hagamos entonces una recapitulación rápida de las ideas clave que vimos. Exploramos cómo los esquemas mentales filtran nuestra realidad, a veces de forma útil, otras veces no tanto. Vimos cómo las distorsiones cognitivas son errores sistemáticos de pensamiento que pueden, mantenernos atrapados en ciclos negativos. Ajá. Analizamos los modelos de Beck con su foco en la tríada cognitiva de la depresión y de Ellis con su énfasis en las creencias irracionales y las demandas absolutistas como fuente de perturbación emocional. Y vimos también cómo técnicas como el debate de creencias, el cuestionamiento de la evidencia, la flecha descendente para llegar a las creencias nucleares y las tareas conductuales ayudan a modificar estos patrones. ¿Exacto? Finalmente, conectamos esto con ideas más amplias sobre cómo las preguntas que nos hacemos y las redefiniciones que elegimos pueden también moldear nuestra experiencia interna, tal como lo popularizan figuras como Robbins. La conclusión fundamental es esa: el poder y la plasticidad de nuestra cognición, de nuestros pensamientos. Exacto. Y como reflexión final, retomando esa idea del poder de las preguntas que nos hacemos, si una sola pregunta puede cambiar nuestro enfoque y potencialmente nuestra experiencia ante un desafío, ¿qué única pregunta potenciadora podría alguien empezar a hacerse hoy mismo para abordar de forma diferente un obstáculo o una dificultad que esté enfrentando? ¿Una invitación a la autoexploración, quizás? Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos adentramos en un conjunto de fuentes bastante interesantes sobre la terapia del comportamiento. Ajá. Tenemos material que describe, un montón de técnicas, ¿no? Diseñadas para modificar conductas o aprender nuevas. Exacto. Nuestra misión hoy: explorar estas herramientas, tratar de entender su lógica, cómo funcionan y, ver cómo se aplican, desde cosas como el moldeamiento hasta habilidades sociales más complejas. Sí, exacto. Es un enfoque muy pragmático, ¿viste? Se centra mucho en lo observable. O sea, ¿qué hace la gente y cómo se puede cambiar o mejorar eso? Claro. Y las fuentes cubren un espectro súper amplio, la verdad, desde manejar fobias, hábitos, hasta mejorar cómo nos relacionamos con los demás. Sí. Es muy interesante ver la estructura, la lógica que hay detrás de cada método. Perfecto. Pues manos a la obra. Empecemos por las bases. ¿Te parece? Dale. Las fuentes destacan dos conceptos clave, que parecen como fundacionales: el moldeamiento de Skinner y el modelado de Bandura. Ajá. El moldeamiento suena a ir como paso a pasito, ¿verdad? Reforzar aproximaciones a una conducta final. Precisamente. Es como el arte de ir reforzando, pero diferencialmente, ¿no? Conductas que se parecen cada vez más a la meta que querés alcanzar. Entiendo. Y es súper útil, como dicen las fuentes, cuando la conducta final es medio compleja o la persona tiene, digamos, dificultades de aprendizaje, como en algunos casos de discapacidad intelectual. Claro. Pero después, llega Bandura e introduce el modelado. Y eso amplía mucho el panorama.
Ajá. Ya no es solo moldear con refuerzos directos, ahora se trata de aprender observando a otros. El aprendizaje vicario, ¿cierto? Eso de ver y aprender. Pero las fuentes dicen que es más que solo imitar, mucho más. Definitivamente. El modelado te puede enseñar patrones de conducta totalmente nuevos. Ah, mira, También puede facilitar conductas que, bueno, ya sabemos hacer, pero quizás no nos animamos, como hablar en público, por ejemplo. claro, el miedo escénico. Exacto. O puede desinhibir miedos. Si ves a alguien interactuar tranquilo con algo que a vos te da miedo, tu miedo puede bajar. Tiene sentido. Incluso puede extinguir miedos, lo que llaman extinción vicaria. Las fuentes detallan variantes, ¿viste? Modelado graduado, o sea, empezar por lo fácil, Ajá, guiado por el terapeuta que participa, ajá. o hasta con reforzamiento extra. Y acá es donde las fuentes mencionan algo que me llamó mucho la atención. El modelado simbólico. Sí, Hablan de usar películas, historias. Incluso mencionan el caso de un niño que supera el miedo a dormir solo visualizando a Spider-Man. ¿Cómo funciona eso? O sea, ¿de verdad basta con imaginarte a un superhéroe? es que es fascinante, ¿no? Demuestra el poder que tiene la representación mental. Claro. No necesitas sí o sí un modelo de carne y hueso. Una historia potente, un personaje que admiras, una película. Pueden servir como modelos si la persona se identifica o si el mensaje es claro. Entiendo. La clave, como sugieren esos ejemplos, parece ser que el modelo, ya sea real o simbólico, muestre la conducta que querés lograr y sus consecuencias positivas, o bueno, la ausencia de consecuencias negativas en situaciones que dan miedo. Ajá. Y también está el automodelado. Ahí uno mismo se convierte en el modelo. Te grabas, te observas, quizás practicando en casa. Ah, interesante eso. Y el modelado de autoinstrucciones, que es como combinar la observación con ir verbalizando los pasos, como si te dieras instrucciones a vos mismo en voz alta. Ayuda a internalizar el proceso. Práctico. Sí, y se aplica un montón, según los textos, en déficits de habilidades sociales, en autismo o problemas de lenguaje como el mutismo selectivo. Muy interesante cómo se usa la observación y la representación, ¿eh? Ahora, si llevamos esto al terreno de las interacciones, las fuentes le dedican bastante espacio al entrenamiento en asertividad. Ajá, un tema clave. La idea central parece simple, ¿no? Expresar lo que uno siente o necesita, defender los propios derechos, pero sin pisocar a los demás. Suena a equilibrio. Es que es un equilibrio fundamental para relacionarse de forma sana. La asertividad se presenta como ese punto medio, ¿viste? Entre la pasividad, o sea, no defenderte, Claro, y la agresividad, que es defenderte, pero atacando. exacto. Las fuentes citan a pioneros como Salter y Kertész, que describieron conductas asertivas bien concretas. Saber decir no sin sentirte culpable. Uf, qué difícil a veces. Totalmente. Poder expresar tanto agrado como desagrado, pero de forma directa, honesta. Iniciar o terminar conversaciones, hacer pedidos claros, admitir errores sin sentir que no vales nada, defender tus opiniones. Todo eso suena súper deseable, la verdad, pero a veces cuesta llevarlo a la práctica. ¿Cómo se entrena específicamente? Mencionan el modelado de nuevo, lo cual tiene sentido, ¿no? Ver a otros siendo asertivos. Sí, el modelado es central. Pero también describen una técnica llamada confrontación asertiva. Sí, el modelado se usa mucho. A menudo se combina con ensayos, con role-playing. Y la confrontación asertiva, como la describen las fuentes, es como una fórmula, una estructura para abordar una conducta de otra persona que te molesta, pero tratando de minimizar el conflicto. A ver, ¿cómo es? Tiene como varios pasos. Primero, describir la conducta del otro objetivamente, sin juzgar. Tipo, cuando llegas tarde a nuestras citas. Ajá, el hecho concreto. Exacto. Segundo, expresar cómo te afecta o te hace sentir esa conducta, usando mensajes yo. Me siento poco valorado, por ejemplo. Bien, Tercero, sugerir un cambio específico, una alternativa. Me gustaría que intentaras avisarme si te vas a retrasar. claro, proponer una solución. Y cuarto, expresar confianza en que el cambio es posible, quizás mencionar beneficios para ambos. Y todo esto recalcan mucho en un tono cálido, buscando el momento adecuado. Una estructura clara para una conversación que puede ser difícil, sí. También mencionan unas tácticas curiosas. Disco rayado y banco de niebla. Ah, ¿sí? Parecen herramientas para cuando te insisten mucho o te critican.
Son técnicas para manejar intentos de manipulación o críticas medio constructivas, ¿viste? El disco rayado es simple. Repetís calmadamente tu punto o tu negativa. No puedo prestarte mi dinero ahora, una y otra vez, sin dar más excusas, sin engancharte en discutir. Como un disco rayado, literal. Tal cual. Y el banco de niebla es más sutil. Ante una crítica encontrás algún puntito de verdad o le das la razón parcialmente al otro. Puede que tengas razón en que a veces soy desorganizada. Ajá. Pero en este tema mantengo mi decisión. La idea es como desarmar la crítica sin chocar de frente, ¿viste? Como la niebla, que cede pero sigue ahí. Entiendo. Estrategias para mantener tu posición sin que escale el conflicto. Bueno, pasando a un enfoque como más estructurado del cambio, las fuentes describen la asignación de tareas graduales. Sí. Suena lógico, metas chiquitas para no abrumar y para generar éxito rápido. También la programación de actividades semanales, que dicen que es útil en depresión, para reactivar a la persona. Ajá, para romper la inercia. Y luego está el ensayo de conducta. ¿Cómo funciona exactamente? No es solo pensar en la situación, ¿verdad? No. El ensayo de conducta de Lázaro es acción pura, aunque sea simulada. Se usa para situaciones que te generan ansiedad o dificultad, como esa entrevista de trabajo o pedir un aumento. Claro, situaciones clave. Implica practicar la escena, normalmente con el terapeuta u otras personas haciendo de interlocutor. El role-playing. Ajá. No es solo a repetir, podés invertir roles para que la persona vea cómo se ve su conducta desde afuera. Eso está bueno. Podés grabarlo para analizar después qué funcionó y qué no. Se practica y se corrige hasta que la persona se sienta más segura, ¿viste? Y que la nueva conducta se sienta más natural. El objetivo, dicen las fuentes, es incorporar esa conducta a tu repertorio habitual. O sea, practicar hasta que salga fluido. Menciona también una variante que es en la imaginación. Sí, la imaginería de enfrentamiento de problemas es como ensayar mentalmente. Visualizas la situación, los posibles obstáculos y tus propias respuestas exitosas. Ajá. A menudo se combina con relajación para manejar la ansiedad que te puede generar la simple anticipación. Claro. Y la reversión del rol no solo sirve para ensayar, sino también, como indican los textos, para fomentar la empatía, para ponerte realmente en los zapatos del otro, en un conflicto, y entender mejor su perspectiva. Vale. Ya tenemos técnicas de aprendizaje, de interacción, de práctica estructurada. Ahora, las fuentes se meten con problemas muy específicos. Por ejemplo, mencionan la exposición a la obsesión y prevención de la respuesta, la EPR, para el trastorno obsesivo-compulsivo, el TOC. Este suena intenso. Lo es, sí, pero su lógica es muy potente y las fuentes destacan que es muy efectiva, basada en estudios. En el TOC, simplificando mucho, ¿no? Tenés obsesiones, pensamientos, imágenes intrusivas que generan mucha ansiedad y compulsiones rituales o conductas para neutralizar esa ansiedad. El ciclo vicioso. Exacto. Y la IEPRE ataca el núcleo de eso. Expones a la persona, de forma gradual, controlada, a aquello que le dispara la obsesión. Tocar algo contaminado, pensar en algo temido. Ajá. Pero, y esta es la clave, le impedís realizar la compulsión. No puede lavarse las manos, comprobar algo, rezar, lo que sea que haga habitualmente. Entiendo. Se enfrenta al miedo, pero no se le deja usar la salida de emergencia habitual. ¿Y qué pasa entonces? Y bueno, la ansiedad sube, a veces mucho. Me imagino. Pero como la persona no escapa con la compulsión, experimenta algo crucial. La ansiedad, por sí sola, eventualmente empieza a bajar. Ah, Aprende que el peligro que anticipaba no ocurre o que puede tolerar la ansiedad sin necesitar el ritual. Se rompe así ese ciclo de refuerzo negativo. ¿Viste? La compulsión alivia la ansiedad, entonces la compulsión se fortalece. claro, se rompe el ciclo. Exacto. Y las fuentes señalan que esta lógica, la de exposición y prevención de la respuesta de escape o neutralización, también se aplica en otros problemas, como en la bulimia, exponerse a la comida sin permitir la purga, o en el manejo del craving, ese deseo intenso en las adicciones, exponerse a las señales asociadas sin consumir. Romper el ciclo afrontando la ansiedad hasta que disminuye. Tiene mucho sentido, aunque imagino que requiere mucha valentía por parte de la persona. Totalmente. Las fuentes también mencionan técnicas para tics nerviosos, como la reversión de hábitos. Implica reemplazar el tic. Exacto.
Primero, identificás el tic, toma conciencia de cuándo va a ocurrir. Y después, entrenás una conducta que sea físicamente incompatible y la realizas justo en ese momento. Por ejemplo, si el tic es en la mano, apretar el puño. Y se refuerza esa nueva conducta. Ah, mira vos. También mencionan la práctica masiva, que suena paradójica. ¿Hacer el tic a propósito? Sí, hacerlo voluntariamente, de forma exagerada, repetida, hasta que te genere fatiga o se vuelva como aversivo. Contraintuitivo, pero interesante. Y luego está el biofeedback. Usar tecnología para ver nuestras respuestas internas. Sí, el biofeedback te permite visualizar o escuchar señales de tu cuerpo que normalmente no percibes conscientemente. El ritmo cardíaco, la tensión muscular, la temperatura de la piel. Ajá. Al tener esa información en tiempo real, la persona puede aprender a influir voluntariamente en esas respuestas. Por ejemplo, aprender a relajar ciertos músculos o a regular la respiración para calmarse. Claro, tener control. Y relacionado con eso, con la autorregulación, están las técnicas de autocontrol. Ahí se le enseña a la persona a ser como su propio terapeuta conductual. ¿Cómo sería eso? A definir metas, observar su propia conducta, aplicar refuerzos o castigos autoadministrados, controlar los estímulos del ambiente, todo para cambiar hábitos como fumar, comer en exceso o ser más constante en el estudio. Convertirte en tu propio agente de cambio. Es poderoso eso. Ahora, cambiando a sistemas como más estructurados, el texto describe la economía de fichas. Suena a un sistema de puntos o recompensas, ¿no? Lo es, tal cual. Es una aplicación muy estructurada del refuerzo operante. Se desarrolló inicialmente por Aylon y Asrin en entornos como hospitales psiquiátricos. Ah, en instituciones. Claro, definís claramente las conductas que querés fomentar. Elegís una moneda simbólica, fichas, puntos, estrellas, lo que sea. Estableces cuántas fichas se ganan por cada conducta deseada y, fundamental, creas un sistema de canje. Esas fichas se cambian por reforzadores reales. Privilegios, objetos, actividades. Un sistema bien armado. Requiere mucha consistencia, pero puede ser muy efectivo para instaurar conductas en entornos controlados o con poblaciones específicas. Entiendo el sistema. Y en contraste, mencionan el tiempo fuera, time out. Las fuentes insisten mucho en que no es exactamente un castigo. Es una distinción importante, sí. El tiempo fuera no busca aplicar un estímulo aversivo, como sería un castigo positivo, ¿no? Sino que retira la oportunidad de obtener refuerzos positivos. Ah, ok. Cuando ocurre una conducta inadecuada, por ejemplo, un niño le pega a otro durante un juego, lo sacas temporalmente de esa situación, que es reforzante el juego, la tensión, y lo llevas a un lugar neutro aburrido, por un ratito corto. ¿Ya? La idea es que la conducta indeseada deje de ser rentable en términos de refuerzo. Vale. La clave es la retirada del refuerzo. Finalmente, las fuentes hablan de algo súper amplio. El entrenamiento en habilidades de la vida y habilidades sociales. Sí, un campo enorme. La lista de habilidades que presenta Goldstein es gigante, casi 50. Desde iniciar una conversación hasta manejar el estrés. Sí, es vastísimo y fundamental. Goldstein las agrupa en categorías, ¿no? Habilidades sociales básicas. Presentarse, escuchar. Avanzadas. Pedir ayuda, dar instrucciones. Relacionadas con sentimientos. Expresar afecto, manejar el miedo. Ajá. Alternativas a la agresión. Negociar, autocontrolarse. Manejo del estrés. Responder a una queja, afrontar el fracaso. Y planificación. Tomar decisiones, establecer metas. Toda una currícula de vida. Totalmente. Y lo relevante acá, según las fuentes, es que todas estas habilidades, por complejas que parezcan, se pueden aprender y entrenar, usando principalmente las técnicas que ya vimos. Modelado, ver cómo otros lo hacen, Claro. ensayo de conducta, practicar, retroalimentación, corregir, y refuerzo, premiar los avances. Un enfoque muy práctico para mejorar la adaptación general. Y ya para ir cerrando el abanico de técnicas, las fuentes tocan brevemente algunas aplicadas a la intimidad, a la pareja. Sí, Mencionan la focalización sensorial de Masters y Johnson, que busca reducir la ansiedad de rendimiento centrando la atención en las sensaciones placenteras, no necesariamente en el coito. exacto, quitar presión. Y también mencionan estrategias llamadas paradójicas. Suenan
intrigantes. Sí, son intervenciones que van como contra la lógica aparente, ¿viste? Buscan romper patrones rígidos de forma inesperada. Por ejemplo, Por ejemplo, prescribir el síntoma. Pedirle a alguien con TOC que realice sus rituales más a menudo, o a alguien con insomnio que intente permanecer despierto. ¿y eso funciona? La idea es que la resistencia al mandato o tomar control voluntario sobre el síntoma puede romper el patrón. Otra es prohibir una respuesta deseada, como prohibirle temporalmente el sexo a una pareja con ansiedad de rendimiento. Eso puede disminuir la presión y facilitar la espontaneidad. Qué loco. Son técnicas que, bueno, según las fuentes, requieren bastante pericia y se usan en casos muy específicos. Realmente es una caja de herramientas muy diversa. Hemos visto desde moldear conductas básicas hasta manejar interacciones complejas, usar tecnología o incluso la paradoja. Ahora, tratando de ver como el bosque completo, ¿cómo encaja todo esto? ¿Qué lugar ocupa la terapia del comportamiento según estas fuentes? Mira, las fuentes la presentan como un enfoque con una identidad propia, ¿no? Basado en los principios del aprendizaje, centrado en la conducta observable, pero no aislado del todo. Ajá. Señalan conexiones interesantes con otras escuelas. Con el análisis transaccional, por ejemplo, comparten el uso de contratos, la idea de refuerzos sociales, las caricias de la T se parecen a los reforzadores, y el uso de modelado. Cierto. Con la PNL, bueno, la conexión más obvia es el modelado, aunque la PNL lo enfoca distinto. Y ciertos anclajes de la PNL recuerdan al condicionamiento clásico. Claro. La relación con la terapia cognitivo-conductual, la TCC, es intrínseca, porque la TCC justamente integra estas técnicas conductuales con el trabajo sobre los pensamientos. Son como primas hermanas. Totalmente. E incluso encuentran similitudes con la Gestalt en el foco en el aquí y ahora. Entiendo. O sea, no es un compartimento estanco, sino que hay principios y herramientas que resuenan en distintas corrientes. Y las fuentes también son claras sobre sus puntos fuertes, ¿no? Sí, destacan mucho su énfasis en el presente, su efectividad demostrada para cambiar conductas concretas, su naturaleza observable y medible, que facilita investigar y evaluar resultados, Eso es importante. el uso de objetivos claros, y sobre todo, su base en principios de aprendizaje condicionamiento clásico, operante, vicario, que están científicamente validados. Pero también reconocen críticas o limitaciones históricas. Con honestidad, sí. Mencionan que el conductismo radical original, ignoraba los procesos mentales internos, ¿no? Pensamientos, emociones. Aunque esto fue ampliamente superado después con la integración cognitivo-conductual. Claro, evolucionó. También se le ha criticado a veces una visión un poco mecanicista, que quizás no captaba toda la complejidad de los sistemas humanos, como la familia, aunque figuras como Bandura evolucionaron hacia modelos más complejos. Ajá. Y el rechazo inicial a la introspección o la intuición, priorizando solo la observación directa. Sin embargo, más allá de los debates teóricos, la utilidad práctica de muchas de estas técnicas es difícil de negar, como muestran las propias fuentes. Bien. Creo que tenemos una imagen bastante completa. Como síntesis de nuestra exploración de hoy, podríamos decir que la terapia del comportamiento, según el material que revisamos, nos ofrece un conjunto de herramientas muy prácticas, estructuradas, orientadas a la acción, basadas en cómo aprendemos y modificamos lo que hacemos, y útiles para una gran variedad de desafíos, desde miedos puntuales hasta construir habilidades para la vida. Y los refuerzos. Si aprendemos tanto observando y somos tan sensibles a las consecuencias de nuestras acciones, Sí. ¿cuánto nos paramos a pensar en los modelos que consumimos a diario? En personas cercanas, en los medios, en la cultura. Y en los sutiles refuerzos que moldean nuestras rutinas y decisiones, muchas veces sin que nos demos cuenta. Es verdad, es algo constante. Analizar conscientemente esas influencias cotidianas, más allá de la terapia, podría ser una vía súper poderosa para entendernos mejor a nosotros mismos y a nuestro entorno. Plantea la cuestión de hasta qué punto somos arquitectos activos de nuestra conducta versus productos de nuestro ambiente de aprendizaje constante. Una pregunta potente para dejar resonando, sí. Con esta reflexión entonces concluimos nuestra inmersión de hoy.